Sí, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan David Cordero Moreno, estudiante de Administración de Empresa del tercer cuatrimestre. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante en la historia de Colombia, que es la creación de las cámaras de comercio de 1931 mediante la Ley 28. Tal vez muchos hemos escuchado hablar sobre las cámaras de comercio, ya que son las entidades donde uno va a registrar una empresa o a renovar el negocio cada año. Pero ¿de dónde vienen? ¿Por qué se crearon y qué impacto tuvieron en el país? Bueno, exactamente en este video vamos a conocer el contexto en el que surgieron, las causas, lo que cambió después de su creación y por qué todavía hoy en día son tan importantes para la economía y el derecho comercial colombiano. Antes de darle a conocer sobre todo eso, necesitamos saber un poco sobre el contexto histórico, que para entender por qué se crearon las cámaras de comercio tenemos que mirar un poco cómo era Colombia antes de 1931. Bueno, en esa época nuestro país estaba en un proceso de crecimiento, habían surgido nuevas empresas, el comercio internacional estaba aumentando y las ciudades comenzaban a expandirse. Pero había un gran problema, que era que no existía un registro formal de los comerciantes ni de las empresas. ¿Qué significaba esto? Que cualquiera podía decir que era un comerciante o montar un negocio sin que quedara constancia oficial. ¿Qué pasaba entonces? Pues que era difícil saber si una empresa era real o si un contrato era válido o si la persona que decía representar a una sociedad realmente tenía esa autoridad. Un ejemplo muy claro, podemos decir que si dicha persona firmaba un contrato de venta con una empresa que en los papeles no existía, cuando había un problema era casi imposible reclamar porque no había un documento que demostrara la existencia de esa dicha empresa. En resumen cuentas, el comercio era muy informal y esto generaba desconfianza. Por eso el Estado vio la necesidad de crear instituciones que organizaran todo este proceso y dieran seguridad a los negocios. Bueno, tenemos varias causas que llegaron a tener después de la creación de las cámaras de comercio o antes de la cámara de comercio. La primera causa fue que la necesidad de formalizar el comercio. Hasta ese momento la mayoría de comerciantes trabajaban de manera informal, lo que hacía de muchos negocios fueran inseguros y poco confiables. La segunda causa que tenemos fue que la segunda causa fue, en pocas palabras, fue la urgencia de tener un registro mercantil, un libro o sistema donde quedaran anotados todos los comerciantes, las sociedades y sus movimientos más importantes. Algo así como una base de datos oficial, pero en un papel. La tercera fue la causa del interés del Estado en fortalecer la economía nacional. En esa época se entendía que para un país creciera económicamente era necesario dar confianza y respaldo a los empresarios. En pocas palabras, las cámaras de comercio nacieron porque era urgente poner orden en el mundo de los negocios y darle así a los comerciantes un lugar donde formalizarse. Bueno, consecuencias inmediatas que dieron las cámaras del comercio. Con la creación de las cámaras, valga la redundancia, en 1931, los cambios se sintieron casi inmediatos, ya que en primer lugar nació el registro mercantil, que hasta hoy es obligatorio. Gracias a este registro, cada comerciante y cada empresa debe inscribirse oficialmente para poder operar legalmente. En segundo lugar, tenemos que se empezaron a llevar los libros de comercio, que ayudaban así a los empresarios a tener cuentas más organizadas y a dar claridad en caso de revisiones o conflictos. Como tercer lugar, tenemos la aparición de los certificados y representación legal. Esto es muy importante porque desde ese momento cualquier persona podía comprobar si una empresa realmente sí existía y quién era su representante legal. Todo esto generó más confianza en el comercio, ya que no era tan fácil engañar a alguien con negocios ficticios porque la información estaba en lugar público y oficial. En resumidas cuentas, los comerciantes ganaron seriedad, los clientes ganaron confianza y el país dio un paso hacia una economía más organizada. Importancia en el derecho comercial. Bueno, ahora hablemos de la importancia que tuvo este hecho para
de la importancia que tuvo este hecho para el derecho comercial en Colombia. En primer lugar, tenemos que las cámaras de comercio lograron ordenar la actividad de los comerciantes. Antes todo era desordenado. Después había reglas claras, que era inscribirse, registrar contratos importantes y mantener libros de contabilidad. En segundo lugar, tenemos que aumentó la seguridad jurídica. Esto significa que las personas podían verificar fácilmente si dicho negocio era legal, evitando así fraudes y dando más confianza en las transacciones. Como en tercer lugar, tenemos que las cámaras no solo quedaron en registrar comerciantes con el tiempo, ya que con el tiempo empezaron a cumplir otras funciones como el arbitraje y la conciliación, mecanismos que permitieron resolver problemas entre empresarios y sin necesidad de acudir a un juez. Esto es muy valioso porque solucionaban conflictos más rápido, más barato y con menos trámites. Gracias a todo esto, el comercio colombiano se volvió más dinámico, más formal y más confiable. La Cámara de Comercio y sus aportes a la legislación comercial. Los aportes de este evento a la legislación comercial han sido enormes y todavía lo sentimos hoy a día, ya que se consolidó la formalización empresarial como un requisito legal. Ya no basta con querer montar un negocio, ya que hay que registrarlo. También se introdujo la costumbre de registrar contratos, actos y documentos mercantiles, lo que sigue siendo una parte fundamental del derecho comercial. Como tercero, tenemos que las cámaras de comercio se convirtieron en aliadas del Estado y de los empresarios, porque ayudan a aplicar la ley, pero al mismo tiempo apoyan a quienes quieren emprender. Y como cuarto, tenemos que sirvieron de base para que en 1971 se prolongara el Código de Comercio, que organizó de manera mucho más completa las reglas del comercio en Colombia. Sin las cámaras de comercio, seguramente este desarrollo no habría sido posible. Es decir, que más que una simple oficina de trámites, las cámaras de comercio se convirtió en una pieza clave del sistema legal y económico del país. Bueno, allá a este punto, como conclusión tenemos de todo este tema de las cámaras de comercio y su aporte al país, ya que con su ayuda la creación de las cámaras de comercio en 1931 fue un evento histórico que transformó la manera de hacer negocios en Colombia, en pocas palabras, ya que antes de que ellas estaban, los comerciantes trabajaban en la informalidad, sin registro y sin orden. Después de su creación se logró organizar el comercio, dar seguridad jurídica y fortalecer la confianza en las transacciones. Hoy, casi 100 años después, las cámaras de comercio siguen siendo muy fundamentales, ya que no solo registran empresas, sino que también apoyan a los emprendedores, resuelven conflictos comerciales y contribuyen al desarrollo del país. Por eso debemos decir que este evento no solo cambió la historia del derecho comercial, sino que sigue influyendo directamente en nuestra vida cotidiana, porque cada vez que alguien monta un negocio o registra una empresa, está viviendo las consecuencias de esa decisión tomada en 1931. Muchas gracias por su atención. Les habla Juan David Cordero Moreno, estudiante de Administración de Empresa, tercer cuatrimestre.